Ahora sí, disculpen, es para el inicio de la grabación y que la clase quede ahí en su plataforma. De todas maneras, la clase del día de hoy ha sido grabada también en su plataforma para que lo puedan visualizar, ¿no? Cuando gusten. Como me pasaba a presentar, soy la doctora Mabel Ramírez Chipana, médico en Medicina Física y Rehabilitación. Trabajo en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins y hice maestría en Salud Pública con mención en Gestión Hospitalaria. Apasionada básicamente a lo que es el primer nivel de atención y eso me permite acompañarlos en estas sesiones, ¿no? El tema que vamos a tratar hoy es sobre vigilancia epidemiológica activa. Y para ello debemos conocer un poquito de la historia de esto, ¿no? Desde cuándo se viene o se data de la parte de la vigilancia epidemiológica. Entonces, un minuto, ahí creo que me van a escuchar mejor. Ya. Eh, la vigilancia epidemiológica en salud pública ha sido practicada desde que el hombre ha luchado contra la propagación de lo que son las enfermedades infecciosas, ya sea aislando a los enfermos o cuarentena hacia las personas o pacientes sospechosos de sufrir algún tipo de enfermedad. Luego se comenzaron a considerar otros factores importantes de la cadena epidemiológica de la enfermedad que sobrepasa el límite del paciente y de sus contactos. Es importante también que sepan que desde el año de 1950 se ha empleado el término de vigilancia para referirse a las medidas relacionadas con lo que respecta al control de enfermedades infecciosas. Ana Claudia Grande, ¿qué es vigilar para ti? Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Para mí vigilar es, es estar atenta a lo que pase eh, en cuanto, si hablamos de enfermedades transmisibles, en cuanto a la transmisión y al contagio de estas enfermedades, ¿no? Saber si aumentan casos, si se mantienen, eh, ver las medidas para evitar que estos casos sigan en aumento. Ok, entonces, como bien dice Ana Claudia, ¿no? La parte de vigilancia es ir controlando, visualizando. Dentro de la época actual, eh, Axel, Joel, ¿hay vigilancia epidemiológica activa acá en el Perú? Axel Núñez, Sí, doctora, buenas tardes. buenas tardes. ¿Conoce algo sobre la vigilancia epidemiológica? ¿Conoce alguna página? ¿Hay alguna enfermedad que haya marcado la diferencia y esto haya generado que tengamos que vigilarla? Bueno, doctora, podría mencionarse el caso bueno, el caso del año pasado en cuanto a la difteria, que hubo un caso en el cual resultó en la muerte de la menor. Y justamente se tuvo en ese momento las medidas necesarias en la vacunación de toda la localidad en la que se encontraba la niña, y quien estaban alerta frente a otros posibles casos que se haya dado. Muy bien, Axel. Así como menciona usted la difteria, existen otras enfermedades que tenemos que vigilar. Y recordemos que la vigilancia epidemiológica no solamente ve enfermedades, sino también eventos que se puedan eh, controlar y proyectar, ¿ya? Entonces tenemos que tener claros ciertos conceptos y uno de ellos es el que les paso a mostrar acá, ¿no? ¿De qué se trata vigilar? Se trata de un proceso lógico y práctico, tiene que tener una evaluación permanente
sobre la situación de salud de un grupo humano, que esto me permita utilizar la información para tomar decisiones. Actualmente estamos pasando por una situación de pandemia. La información que recabamos es importante para tomar ciertas decisiones, ¿no? Entonces, se toman decisiones a nivel individual como a nivel colectivo. Es importante que sepamos que esta vigilancia la hacemos ¿para qué? Para disminuir los riesgos de enfermar, en este caso de transmitir, y a la vez de morir, si lo ponemos de frente con lo que es la vigilancia del COVID-19, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta que la vigilancia epidemiológica es información relevante que tengo que observar, controlar y debo analizarla permanentemente. La ocurrencia y distribución de enfermedades, así como los factores que inciden en el control, realizando básicamente acciones de prevención y de control oportuno. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Chicos, para llevar un poquito mejor la clase, de repente, si hubiera alguna pregunta, levantan la manito, yo paro y les explico sobre algún término que no hayan entendido, ¿sí? Entonces tenemos ciertos principios para llevar a cabo nosotros la vigilancia epidemiológica. Primero que tienen que tener en cuenta que esto tiene como finalidad lo que es la prevención y control de los problemas y situaciones que van a modificar el estado de salud de una población. Son 5 los principios, este es el primero. El segundo principio es que la aplicación exige un trabajo activo, un trabajo permanente, un trabajo multidisciplinario. No es solamente la obligación del médico o del personal de salud. Es también un trabajo intersectorial, donde hay agentes comunitarios, donde está enmarcado con toda la parte gubernamental, ¿no? Los municipios. Ya que los problemas y sus soluciones van a requerir una participación continua, ¿no? Y de estos sectores. También otro de los principios es que se puede aplicar a cualquier evento en salud. Uno de los eventos es lo que estamos atravesando, el COVID-19, o algún factor de riesgo también puede ser aplicable, o también a las discapacidades, ¿no? Si queremos controlar, por ejemplo, la discapacidad que me puede generar el tener una enfermedad no transmisible crónica como la diabetes y hacer que no llegue a tener este paciente una polineuropatía o un pie de Charcot, también es algo que podemos aplicarlo con una vigilancia epidemiológica adecuada y oportuna. El cuarto principio vendría a ser que en la medida que sea parte de una percepción de la población, todo evento debería ser controlado. Hablábamos en la mañana en la parte práctica, ¿no? Que mucho dependía de qué era lo que buscaba la comunidad o cuáles eran sus enfermedades más, su morbimortalidad de esa población como para poder hacer un plan de acción, ¿no? ¿Sobre qué? Sobre los problemas, la situación de salud que atraviesan, o si cuentan o no con una participación en el desarrollo, la evaluación y el control de estas patologías. Esto, el último principio de la vigilancia epidemiológica es que se trata de un proceso permanente, donde evaluamos aquellas intervenciones que hemos planteado para modificar o reducir los riesgos de enfermar o de morir de la población, ¿no? Como se van dando cuenta, dentro de los principios de vigilancia epidemiológica, se habla de un proceso continuo y de constante modificación.
Así como hay principios para llevar a cabo la vigilancia epidemiológica, tenemos también objetivos que esto nos plantea, ¿sí? Estos objetivos eh, también son 5 y nos sirven o nos dicen, ¿no? Que es básicamente contribuir y mantener actualizado lo que es nuestro diagnóstico situacional en salud de un departamento, de un distrito, del área donde nos toque laborar a nosotros. A ver. Brigitte Natalie Camones. Sí, ¿Conoce bueno, algo? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Conoce algo sobre el diagnóstico de situación de salud? ¿Dónde está haciendo sus prácticas? ¿Con qué docente está haciendo sus prácticas? ah, Brigitte. con la docente Liliana Camposano, Virgen del Carmen. Ya. De Virgen del Carmen, ¿verdad? Entonces, con la doctora Liliana deben haber revisado lo que es un ASIS, que es el análisis de situación de salud de, de su establecimiento o de la zona de su jurisdicción. ¿Cuál vendría a ser la enfermedad que le causa mayor morbilidad a su establecimiento de salud? Dentro de las 10 primeras causas, ¿cuál está primero? Bueno, sí llegamos a no llegamos a discutir sobre el tema de la CIS, pero sí nos habló de que dentro de su establecimiento, como es un establecimiento donde se atienden partos, Sí. había bueno, no existía tal vez un problema o una situación tan riesgosa porque no tenían como que complicaciones en cuanto a ello, pero sí también lo que se había observado es las enfermedades no transmisibles como la diabetes también manejaban. Ya, como las enfermedades crónicas, ¿verdad? Sí, No transmisibles, diabetes, hipertensión están dentro de la primera causa. También tenemos enfermedades diarreicas agudas y como revisamos en la mañana, dentro del perfil epidemiológico han bajado en gran medida, pero como los establecimientos de salud donde usted realiza la práctica están en la zona de Chorrillos, todavía se ve lo que es las infecciones respiratorias. Sí ha bajado en gran medida en los que son menores de 5 años, más ha aumentado en la población adulta mayor y en la población adulta, ya que el COVID da sintomatología respiratoria. Pero siempre a la cabeza, no olviden chicos, el manejo de las enfermedades diarreicas agudas y el manejo de las enfermedades respiratorias, ¿sí? Muy bien, Brigitte. Otro de los objetivos de la vigilancia epidemiológica es apoyar al proceso de planificación, ejecución y evaluación de las prestaciones de atención de salud, ¿sí? Nosotros vamos a poner 10 primeras causas o las prioridades, las vamos a identificar con el grupo de riesgo afectado, el grupo de alto riesgo, lo que me va a permitir tomar una decisión para el manejo de ello, ¿sí? También tenemos que plantear y desarrollar qué intervenciones van a requerirse para prevenir y controlar los eventos que se alteran o modifican el estado de salud de la población. Otro de los objetivos es evaluar la eficacia y la efectividad de las intervenciones o las medidas que tomamos en su momento, ¿sí? Y por último, contribuir y determinar las necesidades de investigación en salud. Muchos de nosotros ahora vamos a presentar un proyecto de investigación y eso es básicamente para investigar algún tipo de evento, ¿no? Igual sucede en la vigilancia epidemiológica y lo pueden encontrar en los boletines. ¿Para qué hacemos uso de estos datos? Uno,
nos va a permitir una estimación cuantitativa de la magnitud del problema en salud. ¿Por qué contamos la cantidad de casos nuevos? ¿Por qué contamos la cantidad de personas que han recibido primera dosis contra el COVID, segunda dosis, para ver protección? Entonces, no se olviden que los datos de vigilancia son datos cuantitativos que me van a permitir tener una magnitud certera de lo que es el problema que estoy monitorizando. Otro de los datos para qué me va a servir es para monitorear si hay cambios de agentes infecciosos. Me va a facilitar estos datos también la investigación. Puede darme una representación de la historia natural de la enfermedad. Recordemos que en su momento esta pandemia que estamos atravesando, al no conocerla, cómo se fue dando y cómo se tenía que manejar de inicio las enfermedades que terminaban como enfermedad grave en las unidades de cuidados intensivos, ¿no? Ya sabemos actualmente que se debe a la alteración o a la cascada de citoquinas que esto produce y me genera una enfermedad muy grave que lleva al paciente a que tengamos que ponerlo en ventilación mecánica, manejo de la neumonía causado por el virus, cuyo patrón es, a ver, Benjamín Bastidas, ¿cómo es el patrón tomográfico del COVID? El patrón tomográfico del COVID es en patrón de vidrio esmerilado. Muy bien, Benjamín. Entonces, tenemos que tener el conocimiento para ver cómo es la historia natural de la enfermedad y tuvieron que fallecer muchos pacientes como para ver cuál era el control, cómo lo teníamos que manejar, si le poníamos un PIP alto a este ventilador, porque se manejan estos pacientes con PIP alto. Anteriormente en las unidades de cuidados intensivos es no mueva al paciente. Esta enfermedad nos enseñó incluso que había que pronar a nuestro paciente en las unidades de cuidados intensivos para mejorar este proceso de ventilación, que la cabecera, los que han llevado el curso de medicina interna con el doctor Serna, por ejemplo, que han pasado, ¿no? Que facilitaba la movilización precoz del paciente. En estos pacientes, la cabecera, cuando está pasando por el proceso de aumento de citoquinas, el proceso inflamatorio en su pico más alto, la cabecera no debe estar a más de 30 grados. No lo puedo sentar al paciente en 90, más si lo debo pronar. Todo eso se fue aprendiendo en el transcurso de estos 14 meses de pandemia ya establecidos en el Perú, ¿no? 14, 15 casi ya vamos a llegar. Entonces, tenemos que tener en cuenta ello, ¿no? Tenemos que evaluar o el uso de los datos nos sirve para una evaluación de las medidas de control y prevención, para documentar la distribución y la propagación de la enfermedad. Sabíamos que el modo de transmisión es por vía aérea. En su momento pensábamos que era por fómites, que teníamos que usar mayor protección a nivel de lo que son escleras. Y actualmente nos dicen el uso de doble mascarilla, ¿no? Créanme que si no estuviera sola en este ambiente, ¿no? Me verían con esto que es mi doble mascarilla, porque tenemos que aprender y cuidarnos, ¿no? No estoy ahorita en el área hospitalaria, entonces me permite quitarme la mascarilla y poder dialogar con ustedes sobre la vigilancia epidemiológica de nuestros pacientes. También esto nos va a servir, o los datos que obtenemos, para planificar qué es lo que vamos a hacer, por dónde se está propagando esta enfermedad. Y la detección de epidemias que ya, pues ahorita ya no es una epidemia, sino es una pandemia, ¿no? Y aprender también del resto de países que está atravesando por lo mismo y que ha pasado por su primera ola, su segunda ola. Vengo de una reunión donde ya se está planificando que para fines de julio vamos a tener la tercera ola, donde nuestra población vulnerable va a ser entre 20 y 60 años, ¿no?
que son los que no van a recibir todavía la vacuna o no están dentro de las prioridades. Nos estamos proyectando en el hospital para que se aumente a un 30% de lo que nos chancó esta segunda ola. Y si vemos el recorrido epidemiológico, uno dice, pero llegará si ya estamos actuando con las vacunas. Todo va a depender de que nos cuidemos. El hecho de estar vacunados no significa que deje o que baje la guardia, ¿no? Porque puedo transmitir el virus. Puedo yo no hacer enfermedad porque estoy vacunada, pero puedo contagiar a una población vulnerable, ¿no? ¿Quiénes actúan dentro del sistema de vigilancia epidemiológica? Habíamos visto que se trataba de un equipo multidisciplinario, donde a la cabeza está el Ministerio de Salud, quien comanda todo, y ustedes han estado viendo que es quien comanda ahorita el proceso de vacunación en coordinación con eSalud, Fuerzas Armadas, entidades privadas. Primero se comenzó con el personal de salud, ahora ya las poblaciones adultas mayores, mayores de 90, 80, 70. Y la semana pasada, el día viernes, ya teníamos inicio de vacunación a mayores de 65 años, ¿no? Con un cronograma establecido. Lo único que tiene que estar actualizado es el DNI y el lugar donde están radicando para poder, o viviendo, van a poder recibir su vacunación, ¿no? Eh, es importante eso. Entonces, dentro de los actores tenemos al Ministerio de Salud, las direcciones regionales de salud, las redes integradas de salud o de servicios de salud, las empresas promotoras de la salud, instituciones prestacionales de servicios de salud, que son las entidades prestadoras, ¿no? Que son las EPS, las aseguradoras de riesgo profesional. Existe un riesgo del SCTR, que ahorita todo el personal de salud cuenta con este tipo de seguro, puesto que puede enfermar y esta enfermedad te puede llevar a la muerte, ¿no? Hay un tipo de seguro para riesgos profesionales, ¿no? Y lógicamente, como el principal actor es la misma población o los individuos, ¿no? Me interrumpen nomás, chicos, si tienen alguna duda. Siempre debemos ver en qué magnitud se cataloga el problema. Si no es muy grande la magnitud de este problema, lo podemos descartar. Pero si esta magnitud sobrepasa o rebasa límites, hay que ver el tipo de gravedad. Si no es grave, igual lo descartamos. Pero si el comportamiento del problema va hacia una tendencia creciente y esto genera mucho problema en la población, ya tenemos que hacer definiciones de este problema, ¿no? Y comenzar a atacarlo. Entonces, este esquema es bastante gráfico como para saber en qué momento intervenir tal o cual problema, ¿no? Y podemos reunirnos y tener una lluvia de ideas de las 10 principales causas que aqueja a una determinada población, pero siempre tenemos que tratar de abordarlo de acuerdo a su implicancia, ¿sí? Esto tiene un propósito, la vigilancia epidemiológica, y ese propósito es contribuir a la reducción de riesgo de enfermar o de morir. Por eso es que se da el proceso de vacunación. La vacuna no te va a proteger contra el riesgo de enfermar, sino la vacuna es bien clara, te va a proteger contra el riesgo de hacer enfermedad grave, ¿no? De no llegar a cuidados intensivos. Para mejorar la situación de salud de una población a través de evaluación y control permanente. Ángela Roncal Romero. eh, ¿Contra qué me protege la BCG? Ángela Roncal. ¿Está Ángela?
Los que no me contestan los voy a ir pasando como presentadores, ¿ya? Este, Bruno Salinas, ¿contra qué me protege la BCG? Contra la tuberculosis, doctora. ¿Contra qué tipo de tuberculosis? ¿Contra qué tipo? Este, Claro, porque me lo ponen de muy pequeño, ¿verdad? ujú. Esta BCG me la van a aplicar cuando soy bebé. ¿Contra qué le protege la vacuna? Ah, ya, contra las formas más graves, doctora. Exactamente, contra la meningitis tuberculosa o en el caso de pulmonar, contra la tuberculosis miliar, ¿verdad? Que son los más agravantes y que me pueden llevar a la muerte. Entonces, es lo mismo que se está haciendo ahorita con el COVID, ¿no? Me va a proteger contra la afección grave de esta enfermedad. ¿Para qué me sirve la vigilancia epidemiológica? ¿Qué utilidad tiene? Porque la doctora se encarga de hablarles y tratarles de meterle el tema de vigilancia epidemiológica dentro de lo que es salud comunitaria. Me sirve para obtener una visión global del proceso de salud de enfermedad, de lo que yo vaya a vigilar, para formular qué intervenciones y en términos de prevención cómo debo actuar. Me sirve también para lograr correspondencia entre la prestación del servicio de salud y las necesidades de esta comunidad, para articular los quehaceres de diferentes disciplinas y profesiones. En el contexto actual, Cris Stephanie Soto, en el contexto actual, ¿qué profesionales de la salud están involucrados? Los intensivistas, los Intensivistas, neumólogos, ¿qué más? epidemiólogos. ¿Ya? mm, bueno, me parece que Profesionales de la profesional. salud, Ujú. de la salud. Yo no te he dicho médicos, especialistas. ¿Qué profesionales de la salud? A ver, si lo ponemos así en grande, algo más que contribuir Christopher Breña. Ya nos habló de los especialistas médicos. Christopher, Christopher Nick a la una, Christopher Nick a las dos. Ya, ahí, ahí está. ¿Qué otros profesionales involucrados, Elisa Dalila? Elisa Scalti, Scaliti, perdón, es en mi grupo. Elisa a la una, Elisa a las dos, Elisa a las tres. Elisa Sarmiento también es de mi grupo. Sí, doctora, buenas tardes. A ver, buenas tardes. Cuéntame, ¿qué otros profesionales de la salud están involucrados? Bueno, tenemos a las enfermeras que Ya, están con los pacientes. También pues están las obstetras que tienen alguna situación con respecto a las madres gestantes. ujú, Y también está el personal de laboratorio, ¿no? Que en estos momentos pues trabaja más, ¿no? Por debido a la situación de las pruebas que se tienen que realizar. muy bien. Yo les voy a mencionar un poquito de más profesionales. Tenemos a los psicólogos,
que también están en el área no solamente hospitalaria, sino acompañando con la parte de salud mental en las teleorientaciones. Tenemos a los nutricionistas que están viendo la dieta adecuada no solamente en el área intensiva, sino también en el área hospitalaria y post-COVID. Tenemos al personal técnico de enfermería, muy bien las enfermeras. Tenemos tecnólogos médicos en laboratorio, en terapia física y en radiología. Tenemos tecnólogos médicos en terapia ocupacional que me están ayudando con lo que son las actividades de vida diaria o las movilizaciones si han pasado por una enfermedad grave y han quedado con escaras, cómo es que se tienen que desplazar, cómo van a optimizar o gastar menos energía para llevar a cabo una actividad. Tenemos al terapeuta del lenguaje o al terapista del lenguaje. Algunos pacientes salen con traqueostomía o con trastornos de deglución. Entonces, todos realmente están involucrados. Y uno de los actores importantes dentro del personal no es quién destaque más o quién sea más necesario. Creo que todos nosotros estamos involucrados en llevar a cabo y pensar en la salud conjunta de este paciente que ha atravesado la enfermedad, sea leve, moderada o enfermedad grave, ¿sí? Entonces, estas diferentes disciplinas y profesionales tienen que articularse. Cada quien no se va a disparar por su lado, ¿sí? Otra utilidad dentro de lo que es la vigilancia epidemiológica es integrar a las organizaciones sociales en la gestión de servicios de salud, ¿no? Recordemos que hay movimientos de ayuda, hay los movimientos también cristianos, incluso los movimientos políticos o organizaciones sociales que han estado brindando la optimización y la implementación de plantas de oxígeno, ¿no? Es útil porque también me va a permitir detectar los factores específicos y cómo es la influencia de estos factores. Es útil para definir las características de las intervenciones que vamos a hacer en los diferentes problemas a los cuales nos vamos a enfrentar, ¿sí? Y tenemos para eso tipos de vigilancia epidemiológica, salió feo acá. Tenemos una vigilancia pasiva, una vigilancia activa y una vigilancia especializada o centinela. Dentro de la vigilancia pasiva es como que es la más barata, nos va a permitir solamente recoger datos de registros que ya estén llenos en un servicio de salud, mientras que la activa es la búsqueda de casos y la especializada es la vigilancia de la enfermedad o los daños que ésta puedan causar, ¿no? De acuerdo a que si son de prioridad nacional o si es una enfermedad emergente o si es una enfermedad reemergente, como lo que sucedió el año pasado con la pequeña que falleció, ¿no? Si se realiza a través de campañas normalmente, los programas de eliminación o erradicación o control para utilizar tanto la vigilancia pasiva como activa, se mezclan dentro de la vigilancia especializada, ¿no? Entonces, la más barata, la pasiva, recolección de datos, recurso humano nada más. La activa ya significa voy a buscar los casos, van a recordar y si hacemos un ejemplo de vigilancia acá, con el COVID, a ver, ahí está, Enrique está. Ujú. Enrique Torres. ¿Cómo fue una de la Sí, forma de doctora. vigilancia pasiva en COVID? Bueno, supongo que debe ser mediante los registros que se dieron por el número de casos de pacientes con COVID que llevan a establecimiento de primer nivel o de tercer nivel. Exacto, muy bien. Dentro de la vigilancia activa, ¿cómo fue? En este caso, como se trataba de una enfermedad de alta transmisión por vía respiratoria, fue lo que hablábamos en la mañana, ¿no? Fue por el monitoreo telefónico. ¿Durante qué tiempo? Durante los 14 días. Si el profesional de la salud, en este caso el médico a cargo de un paciente,
que estaba pasando por la enfermedad del COVID, ¿no? Lo tenía que monitorizar telefónicamente y hasta ahora se está haciendo, ¿no? Por 14 días. Si al 7.º o al 10.º día este paciente se ponía mal y hacía el pico con una cascada inflamatoria que le generara hospitalizarse, el médico tenía que hacer las coordinaciones de dónde había sido derivado para tratar de que se hospitalice un paciente monitorizado, ¿no? Y la búsqueda o la vigilancia especializada mezcla ambas cosas. Cuando en diciembre ustedes escucharon el caso de que nos venía una nueva cepa, ¿no? Hay que hacerle la inmunofluorescencia o el componente genómico a esta nueva mutación de virus, se aisló a la familia completamente, se tomaron las muestras y de esa familia con esa cepa mutada que venía de Inglaterra, ¿no? Se hizo el control epidemiológico. ¿Es mucho más cara? Sí, es mucho más cara. Se involucra el Instituto Nacional de Salud, ir a tomar muestras de esa familia cuando se hizo el control, ¿no? Fue un visitante a un almuerzo, un compartir entre Navidad y Año Nuevo. Luego se fue a conocer nuestro país, ya estaban abiertos muchos de las zonas del Cusco y la selva, y luego se regresó a su país. Y dejó contagiada a una familia. De los 12 miembros de la familia, 3 fallecieron, era más agresiva la cepa, ¿no? Entonces, todo eso se encarga la vigilancia. Entonces hay una vigilancia pasiva, una activa y una especializada. No se olviden, chicos, eso viene en el examen. De ahí vamos a ir viendo. El sistema de información en la vigilancia epidemiológica tiene que tener ciertas características. Tiene que ser exacta, me tiene que llegar la información en forma oportuna y eso lo estamos viendo, que gracias al sistema informatizado lo podemos tener en tiempo real, ¿no? Tiene que ser íntegro, tiene que ser válido, tiene que ser compatible y tiene que ser objetivo. Esas son las características básicamente del sistema de información en la vigilancia epidemiológica. ¿Cómo obtenemos la información? Esta información la vamos a obtener vía notificación con informes de eventos, vía registros, ¿no? En los registros tenemos el SINADEF, ¿no? La cantidad de defunciones por COVID, o sea, basta que me registre COVID, ahí se va poniendo. La cantidad de vacunados, también registros, también está informatizada actualmente la vacunación del COVID. Por el número de hospitalizaciones, tenemos contabilizado la cantidad de camas de unidad de cuidados intensivos, donde están distribuidos. Se maneja un app que ha sido creado por el ministerio donde cada vez que sale de alta un paciente, esa cama va a ser ocupada por un paciente que esté en espera, ¿no? Todo eso nos ha permitido estos registros informáticos, ¿no? También otro mecanismo de obtención de información son las investigaciones epidemiológicas, las encuestas también, ¿no? Que muchas veces las utilizamos nosotros para hacer nuestros proyectos de investigación. Utilizamos encuestas validadas que nos van a recabar información y nos van a permitir hacer un proyecto y una posterior investigación. Los rumores también son importantes y estos rumores son utilizados en el primer nivel de atención, principalmente cuando, por ejemplo, captamos sintomáticos respiratorios. Fiorella Alison Otero, ¿qué son los sintomáticos respiratorios? Fiorella. Fiorella Alison, ahí está. Cuéntame, ¿qué son los sintomáticos respiratorios? Es cuando las personas ya presentan los síntomas como la tos o las expectoraciones, ya presentan el cuadro clínico. Ya, tos o expectoraciones. ¿Y en qué tiempo? 15 días.
15 días, exactamente, Fiorella. Ellos son los sintomáticos respiratorios. Entonces, nosotros preparamos a los agentes comunitarios para que me ayuden con la detección de un número de familias que se les asigna en saber si por estos rumores este miembro de la comunidad o de la familia ha bajado de peso, si tiene sudoraciones nocturnas y si a la vez es un sintomático respiratorio. Esos rumores nos hacen que el personal de salud, enfermero, por ejemplo, o el personal técnico, invite a este familiar a que se tome un beca en esputo y detectar o determinar si está o no con tuberculosis, ¿sí? Entonces son mecanismos de obtención de información de los cuales nos valemos para poder de una u otra forma vigilar nosotros a nuestra comunidad. Como en toda vigilancia hay limitantes, ¿no? Puede ser que hayan subregistros, pueden ser que simplemente no hayan registros apropiados, ¿no? Puede haber dificultad o retraso en la difusión de la información, no retroalimento adecuadamente a los que me brindan la información. Falta de recurso humano, material o económico, y lo hemos visto en esta pandemia, ¿no? Ya no había recurso humano médico para el manejo de pacientes con COVID-19. Se hicieron o se crearon los contratos CAS-COVID, donde el sueldo era diferenciado, la exposición era más alta a poder enfermar o morir, ¿no? Otro es que los datos obtenidos sean de poca utilidad para tomar decisiones. Otro de los limitantes es la escasa coordinación entre niveles, ¿no? Lo que haga el primer nivel no me interesa que lo que haga a nivel hospitalario, ¿no? Todo es una cadena. Si yo detecto en comunidad, tengo que transmitirlo a la institución donde le corresponde la atención, ¿sí? Para eso existe el nivel de referencia y contrarreferencia, o el sistema, perdón, de referencia y contrarreferencia. Y lo otro, una de las limitantes también, es el escaso número de laboratorios. Todo era procesado en su momento en el Instituto Nacional de Salud. Si recuerdan, las pruebas rápidas era monitorizado por el INS y de pronto se abrieron y fueron de venta al público, pedían pruebas rápidas para inicios laborales, pedían pruebas rápidas en salud ocupacional para monitorizar hasta que se dieron cuenta que estas pruebas rápidas no servían para nada porque me daban datos de que yo ya había contagiado 15 días antes, me daban datos en los cuales mi inmunoglobulina G o mi inmunoglobulina M me hablaba de la permanencia actual de la enfermedad. A veces la inmunidad me podía durar 1 o 2 meses, no lo podía reincorporar al trabajador que necesitábamos para enfrentar la pandemia. Entonces, todo eso hemos ido aprendiendo, chicos, ¿no? Y se tuvieron que abrir. Ahora ni siquiera monitoreo. Ahora se toman pruebas antigénicas específicamente al paciente sintomático, salvo vaya a tener que hacer uso de una instalación hospitalaria por una cirugía programada, ¿no? Pero es lo que se está tomando ahorita a nivel hospitalario, las pruebas antigénicas. Tenemos elementos dentro de lo que es la vigilancia epidemiológica, ¿no? La morbilidad es una fuente de información, las notificaciones, los registros de los establecimientos, los laboratorios, los promotores de la salud, las encuestadoras, los investigadores, ¿no? Son elementos. La mortalidad me da la estadística, básicamente con informes anatomopatológicos. Actualmente solo estamos guiándonos por lo que dice el SINADEF en cuanto a mortalidad. Felizmente todo ya está organizado y sistematizado, o sea, un acta de defunción no se hace manualmente, chicos, ahora todo es vía electrónica, así como los certificados de discapacidad, también todo es a nivel, es electrónico y todo lo maneja el Ministerio de Salud,
Antes teníamos dificultad, les comento, cuando emitíamos los certificados de discapacidad, si no le salía el puntaje que este paciente decía que tenía, se podía ir a otra institución, de repente del MINSA, y se hacía evaluar también en salud, y salía el porcentaje que quería, y con ese porcentaje de discapacidad tramitaba su carnet de CONADIS, ¿no? Todo estaba como que con registros y subregistros, ¿no? Actualmente todo está sistematizado. Ya hay médicos capacitados, tanto médicos rehabilitadores, oftalmólogos, psiquiatras, ¿no? Porque hay distintas enfermedades discapacitantes, ¿no? Y algunos médicos generales para emitir certificados de discapacidad. También dentro de los elementos de la vigilancia epidemiológica son los informes demográficos, y en ello tenemos los censos, los registros de nacimiento, de defunciones y las migraciones, ¿no? Los estados nutricionales, que lo podemos obtener por encuestas, el estado inmunitario de la población. Como ven, hay varios elementos de los cuales podemos hacer uso. ¿Cuáles son las etapas básicas de los sistemas de vigilancia epidemiológica? Dentro de estas etapas, lo primero que tengo que saber es que voy a poder recolectar datos, ¿no? La recolección de datos, el análisis de la información, ¿no? Que me va a permitir consolidar los datos y las variables epidemiológicas, la interpretación de esta información, la difusión de la información para que nos dé una retroalimentación adecuada. Vamos a ir avanzando. Si estamos bien. Existe una dirección general de epidemiología que está en el Ministerio de Salud. Esto lo pueden leer con más detenimiento, cuáles son sus funciones y cuáles son las oficinas las cuales están enmarcadas en ello, ¿no? Y dentro de las funciones de la Dirección General de Epidemiología es diseñar el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica en Salud Pública. Es proponer e implementar normas de vigilancia epidemiológica, monitorear y evaluar los procesos de vigilancia epidemiológica. Se encarga también del proceso, el análisis y la difusión, como bien dice acá, permanente de esta información. ¿Sobre qué? De algunas enfermedades que hemos ido mencionando. También me sirve para articular y coordinar los sistemas de información, ¿no? Y es el encargado de normar y conducir el sistema de vigilancia epidemiológica hospitalario. Cuando hacemos control de enfermedades por transmisión de mal lavado de manos, ¿no? Ya vienen las campañas para mejorar lo que es la higiene de manos. Los 5 momentos que también los deben conocer, ¿no? Vamos a ir avanzando. Muy bien. Dentro de los componentes del RENACE, que es la oficina o el organismo normativo de vigilancia, ¿no? Hay herramientas y un sistema automatizado que nos va a permitir tener información en tiempo real, en forma oportuna. Entre comillas, no nos tendrían por qué estar pidiendo la información si llenamos adecuadamente esto, ¿no? Si tuviéramos el sistema de historia clínica electrónica en todos los establecimientos. Sin embargo, hay establecimientos en el interior del país e incluso acá en Lima ciudad y Lima provincia, que todavía el llenado es manual y dependemos de una oficina de estadística, donde si uno llenó inadecuadamente la hoja de GIS o la hoja de información con el código CIE10 errado, ¿no? Eso va a ir de una u otra forma llevando y jalando dificultades en la información, ¿no? Esta es la estructura, ¿no? De la Red Nacional de Epidemiología. Tiene una oficina general de epidemiología, 34 direcciones de salud,
4.717 unidades de notificación, 131 hospitales que actualmente han sido modificados, centros de salud 1.151, puestos de salud 3.304 y 131 en otros. Al final vamos a ver. Entonces tenemos unidades de notificación y tenemos que conocer cuál es el flujo de esta información. ¿Por qué se desespera el jefe del establecimiento de salud en que la información sea o en tiempo real, o sea, termino mi atención y esté lleno todo, o sea en el más corto plazo, ¿no? Antes nos decían, no, máximo 48 horas para entregar tu hoja GIS. Cuando faltaban papeles para llenar la hoja GIS, decían, bueno, ya ahí llenen 2 días seguidos, pero era a lo que nos enfrentábamos, ¿no? Ahora el flujo de información debe ser siempre, sale del profesional de la salud. Todos nosotros brindamos atención. Cuando atendemos al paciente tenemos que llenar el registro diario. Este registro diario se llena en las hojas GIS. Registramos la información en el formato. No podemos hacerlo lo que nos parece, no. Hay un formato donde el digitador va a llenarlo. ¿Qué días máximo pueden ellos entregar? Los lunes a martes esta información. Eso lo manda a la Oficina General de Epidemiología hasta el martes a las 2 de la tarde. Pasado este tiempo, pasa a la siguiente semana. Si acumulaste los del mes, va a salir inflado el siguiente mes. ¿Sí? Entonces, eso hay que tener en cuenta cuando brindamos nosotros información. Entonces, los martes a las 2 de la tarde se recepciona la información en el RENACE, bajo las distintas fichas de notificación, ¿no? Ahí tenemos la malaria, las infecciones respiratorias agudas, las enfermedades diarreicas agudas y todo el resto de enfermedades que van a irse notificando. Los martes y miércoles es el control de calidad de dicha información. Si hay alguna duda cuando la oficina de epidemiología evalúa lo enviado, ellos se comunican con el digitador y el digitador está en la obligación de poder de una u otra forma comunicarse con el profesional para verificar los datos, ¿sí? Los jueves y viernes se realizan el análisis de las evidencias de las enfermedades vigiladas, ¿no? Y los lunes se hace la edición y la aprobación de los boletines semanales que hemos estado revisando en la mañana, ¿sí? Entonces es un flujo que se va dando, ¿no? El flujo de información hasta el martes a las 2 de la tarde y luego va yendo hasta sacar mi boletín epidemiológico. Todo se maneja por semanas, chicos. Semana epidemiológica 1, 2, 3, 4 y así se va estableciendo, ¿sí? Las enfermedades o eventos que están sujetas a vigilancia, eso sí viene en el examen porque tenemos que conocerlas, ¿no? Se realizan en 3 etapas. Una es la notificación, el análisis e interpretación y termina en una retroalimentación con mi boletín epidemiológico y las medidas a tomar. Con respecto a las notificaciones, son de enfermedades o eventos a notificar, que pueden ser individuales o pueden ser consolidadas. Por ejemplo, niños menores de 5 años con temperaturas mayores de 38 grados. Entonces, eso va en una notificación consolidada. ¿Cuántos niños en el triaje menores de 5 años? 10 en esta semana, ya, ¿no? Y eso me sirve para hacer una vigilancia. Esas son las notificaciones. Tenemos protocolos de vigilancia epidemiológica, ¿no? Y acá están las enfermedades que normalmente vigilamos o que son enfermedades que ocasionan daño y que tienen que estar en vigilancia. La viruela, la polimiositis, ¿no? La influenza humana, el SARS, ¿no? Eventos potencialmente importantes en salud pública, ¿no? También tienen que ser evaluados y monitorizados, cólera,
la peste neumónica, la fiebre amarilla, la fiebre hemorrágicas virales, otras de interés nacional y bueno, a todo esto se le sumó ya el COVID-19, ¿no? La parálisis flácida, el sarampión, la rubiola, con lo que respecta al síndrome de rubiola congénita, la malaria falciparum, el dengue clásico, el hemorrágico, la bartonelosis, la rabia humana, el antrax o carbunco, ¿no? La meningitis meningocócica, eventos adversos a una vacunación o a inmunizaciones, que se conocen como ESAVIS, los brotes de enfermedad tetánica, intoxicación aguda por plaguicidas o cualquier otro brote, como le digo, dentro de esto, el COVID-19, ¿no? Las muertes maternas que revisamos en la mañana, la malaria vivax, accidentes con ofídicos, muertes perinatales, accidentes de tránsito, las infecciones por VIH y SIDA, que son de notificación obligatoria también, las infecciones intrahospitalarias también son de notificación obligatoria. Acá les he hecho un pequeño resumen de todo ese flujograma, ¿no? Donde tengo enfermedades transmitibles de notificación inmediata, ¿no? Inmunoprevenibles, las metaxénicas, las zoonóticas y otras, ¿no? Ahí lo van a poder revisar. Las enfermedades de notificación semanal, MECTEVE, malaria falciparum, la bartonelosis, y los que van en consolidado, que son las EDAs, las enfermedades diarreicas agudas, las infecciones respiratorias agudas, ¿no? Y las de notificación mensual, el VIH y SIDA. Las ocurrencias como otros daños que se ven en salud pública, tenemos a los brotes y a los desastres naturales y bueno, y el evento que estamos pasando, ¿no? Entonces el análisis e interpretación para realizarlo va a ser todo lo que nosotros presentamos hasta el martes a las 2 de la tarde, ¿no? Si no, todo pasa a la siguiente semana epidemiológica. La retroalimentación va a ser publicado en boletines epidemiológicos, en anuarios, en salas virtuales de situación de salud o los ASIS, ¿no? De las enfermedades sujetas a vigilancia. Es importante para llevar un control adecuado de ello. Y acá estaba lo que le preguntaba al comienzo, ¿no? Las salas situacionales, donde nosotros vemos que se trata de un espacio dinámico para conocer la situación de salud de ese establecimiento. ¿Cuáles son las enfermedades más prevalentes? O sea, la morbilidad, las 10 primeras causas, mortalidad en ese lugar, las 10 primeras causas, ¿no? Y esta información es muy importante para la oficina de epidemiología. Y tenemos que también conocer indicadores básicos y hacer el análisis de la situación de la población que constituye este entorno, ¿no? ¿Hay ciertas herramientas para llevar a cabo la vigilancia epidemiológica? Sí, principalmente se utiliza un software que es el software NOTI, que es donde se recaban todos los eventos que están siendo monitorizados. Nos permiten sacar los cuadros estadísticos que evaluamos en la mañana. El último boletín epidemiológico es de la semana 14, que está publicado en la página del MINSA, ¿no? Donde toda esta información o este boletín epidemiológico tiene que tener llegada no solamente a los epidemiólogos, sino también a todos los profesionales de la salud que estamos viendo las distintas enfermedades. Y acá voy a pasar a ponerles un ejemplo de lo que nosotros hacemos dentro de lo que es el control. Y bueno, estamos pasando por una pandemia que ya lleva acompañándonos en el Perú aproximadamente 14, hoy estamos por llegar al 15º mes. Hemos pasado por una primera ola, ahora segunda ola y como les mencioné, más o menos a fines de julio debemos estar comenzando la tercera ola y ya nos debe agarrar, entre comillas, preparados, ¿no? Entonces, un poquito para recordarles cómo llegó el primer caso de COVID al Perú, ¿no?
El primer caso confirmado de COVID fue estudiado también por la Oficina General de Epidemiología, ¿no? Donde, perdón, se está yendo un poquito el internet, donde el primer caso de COVID fue de un peruano, ¿no? Con historial de viaje que había sido a España, Francia y República Checa, ¿no? Este de acá lo detectaron y produjo 8 casos que están acá, ¿no? Y esto llegó a ocasionar un fallecido. Y ahí comenzó toda la propagación, ¿no? Acá pueden ver el cuadro donde teníamos los contactos en el avión, los contactos, perdón, los contactos en familiares directos y este niño a la vez en su escuela, ¿no? Los contactos en la clínica donde lo ha atendido y en el área familiar, ¿no? En el área familiar de este primer caso, que fue un varón de 25 años, es porque él no ha fallecido, ¿no? Tenemos a un niño de 7, luego tenemos a una persona de 51 años, de 74 años, 67, 25 y 79. Este niño de 7 años va a la escuela y tenemos 35 contactos. Esta persona de 51 con 5 contactos, el de 74, y así fuimos avanzando. Del seguimiento de los 6 contactos, ¿no? Logramos tener contactos sociales y al final, ¿no? Dentro de lo que tuvo nuestro caso índice, ¿no? Falleció una persona mayor con una insuficiencia respiratoria, ¿no? De 78 años, que era el perfil que se había dado, ¿no? Estos casos de generaciones, ¿no? Me llegan a diseminar esta enfermedad del COVID, ¿no? Y esto era lo que les mencionaba y ahora básicamente son ejemplos. Este es el último boletín epidemiológico que lo pueden visualizar en la página del MINSA. Igual se los he subido a la plataforma para que vean qué es lo que estamos nosotros vigilando constantemente. ¿Sí? Creo que acá se trabó. A ver. ¿Me escucha? Hola. Es mi internet. Sí, doctora. ¿Me escuchan? Ahora sí. Creo que sí. Ya. Creo que no me estaban escuchando. Bueno. Igual tenemos una sala situacional de la pandemia actual, ¿no? Del COVID en el Perú. Esta fue elaborada al 23 de mayo. Son cifras que nosotros conocemos, que básicamente tienen que tener en cuenta que la Oficina de Epidemiología las está monitorizando, ¿no? Al 23 de mayo a las 10 de la noche teníamos un total de personas muestreadas que eran 12.506.500. Los casos sintomáticos positivos de estas muestras, ¿no? Han sido 1.926, 1.926.923 casos sintomáticos positivos. El resto son los casos negativos. El porcentaje de positividad acumulada era el 15.4%. También se monitorean las altas, ¿no? Y las defunciones confirmadas. Esas son las confirmadas por COVID y acumuladas. Entonces, es información que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Esta es la información general donde podemos ver que
Al 23 de mayo teníamos 23.624 personas muestreadas. De estos, 1.552 eran casos confirmadas, a 305 difunciones por COVID-19 confirmados. Ya han ido bajando en el transcurso de estos días. Estamos en 220 muertes día aproximadamente, ¿no? Y siempre controlamos lo que es la tasa de ataque acumulado y las tasas de mortalidad, ¿no? 2.682 pacientes en unidades de cuidados intensivos, con ventilación mecánica 2.569 y hacen un pequeño análisis, ¿no? En el monitoreo. Hay centros de atención temporal, dentro de ellos están las villas deportivas o las villas panamericanas, y los pacientes de alta que cumplieron tanto el periodo de aislamiento como el alta hospitalaria. Estas es las tasas de ataque que en comparación al 2020 al 2021, que es lo que contamos a la fecha, ¿no? Donde están las regiones. Casos positivos de COVID según grupo etario, ¿no? En el Perú, donde siempre vemos que la población más vulnerable es a la fecha, ya es la población adulta entre 30 y 59 años. Ya no es como se comenzó a comportar en la primera ola, donde nuestra población vulnerable era los adultos mayores, ¿no? Y esto también ha ido variando porque ya comenzó el proceso de vacunación hace aproximadamente 2 meses, ya vamos a cumplir 2 meses del proceso de vacunación. Siempre los más atacados han sido la población de varones, ¿no? Las defunciones según el sistema de vigilancia que se hace con el SINADEF, tenemos 86.886 defunciones confirmadas, y en sospecha de estas, o sea, que no se llegaron a confirmar si eran COVID o no, el 21.3%, ¿no? Al día 23 de mayo tenemos 305 defunciones confirmadas. En Lima Metropolitana se llegaron a confirmar 87 muertes. En Arequipa, 30 muertes confirmadas. En Junín, Piura y La Libertad, Ancash, superaron las 15 defunciones confirmadas. Y la tendencia en el transcurso de estas semanas ya posteriores a la vacunación es en disminución, ¿no? Acá, como ven, está distribuido en cada una de las regiones que se está dando, ¿no? Las defunciones por COVID. También tenemos el número de defunciones confirmadas por COVID-19, ¿no? Que ya habíamos visto, ¿no? Con mayor frecuencia siempre las registra el Ministerio de Salud, más que Salud, pero es también de acuerdo a la distribución de camas, ¿no? Y según etapa de vida, siempre el adulto mayor en defunciones acumuladas se lleva la mayoría, ¿no? De defunciones. Siempre los niños y adolescentes todavía no han manifestado fallecimientos, es muy poco. Y acá está la letalidad según etapa de vida. En acumulado, los mayores de 60 tienen un alto porcentaje, pero está subiendo también en comparación al año pasado la población de 30 a 59 años, ¿no? Estos ya son los casos de COVID en Lima Metropolitana. También lo encuentran en la misma sala situacional. La distribución temporal también en lo que es Lima Provincia y el Callao, ¿no? Esta es la información que se tiene igual al 23 de mayo y es como una especie de resumen que lo encuentran también en la página
Ministerio de Salud, ¿no? Acá me habla de las pruebas PCR positivas. Todavía en algunos casos se siguen tomando pruebas rápidas, las cantidades de fallecidos, la letalidad que no ha subido, se ha mantenido como se manifestó en su inicio, ¿no? Eh, el porcentaje de positivos y la distribución, así como la cantidad de hospitalizados que al 23 de mayo eran 12.515, pacientes de alta médica 70.292, y también cómo son sus evoluciones de estos pacientes, ¿no? En evolución estacionaria, un buen porcentaje; en evolución favorable, que han sido hospitalizados o han requerido hospitalización, 3.253, y los desfavorables 1.501, ¿no? Acá tenemos la distribución de acuerdo al uso de ventilación mecánica, ¿no? Si están en unidades de cuidados intensivos, la mayoría utiliza ventilación mecánica, 9.932, frente, perdón, sin ventilación mecánica con cánulas de alto flujo, frente a los que utilizan ventilación mecánica, ¿no? Esta es la torta de cómo se divide. Tenemos una cantidad de camas UCI y las prestaciones de salud, ¿no? Con ventilación mecánica 2.583 y sin ventilación mecánica 9.932 pacientes. También, por último, vamos viendo la cantidad de camas UCI que se dispone a nivel nacional y cuál es la ocupancia de estas, ¿no? 2.791 total de camas UCI, mientras que con ventilador y ya ocupadas 2.669. Como ven, aunque la realidad sea cruda, hay que esperar que fallezca uno, y más o menos el tiempo de estancia en unidades críticas varía entre 15 a 21 días, ¿no? Si es que salen aerosos de esta combate con el COVID, ¿no? La cantidad de fallecidos, la letalidad que vimos, también pueden tener acceso al SINADEF por etapa de vida, ¿no? Fallecidos por etapa de vida, los adultos mayores han sido los más afectados, luego siguen los adultos y por último los adolescentes. Según el sexo, también siempre los varones o el sexo masculino son los más afectados, ¿no? Y de acuerdo al lugar de defunción, acá pueden ver un poquito, más han fallecido en Ministerio de Salud que en eSalud, ¿no? También está esquematizado la parte domiciliaria, las clínicas privadas, ¿no? Pero eso también depende de la cantidad de camas a disposición. Y según sexo, que es lo que llamaba bastante la atención desde el comienzo en esta pandemia, el ataque hacia el sexo masculino, ¿no? 65.85% frente a un 34.15% de damas. Chicos, hasta acá hemos llegado en lo que es vigilancia epidemiológica activa. No sé si queda alguna pregunta o duda. Levanten la mano, todavía nos queda un poco de tiempo. Ya la última parte era básicamente porque ustedes pueden tener acceso a esta información en la página web del ministerio, pero es importante recordarles que tenemos que revisarlo, ¿no? No es solamente el escuchar las noticias, sino buscar información fidedigna, información de las cuales podemos interpretar o conocer nosotros. Preguntas, dudas, pregunto yo. Todo claro. Y ya está, Elisa. Elisa Dalila, ¿está en clase? Sí, doctora. Ok. Ángela Roncal.
Sí, doctora. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Preguntas, dudas? ¿Ustedes? ¿Ninguna? ¿Algo ha quedado pendiente? No, doctora, todo está claro. Ok. Bueno, chicos, como saben, la siguiente semana es el examen. Entra hasta acá, hasta la clase del día de hoy. Eh, si tuvieran algún comentario o duda, igual me lo hacen saber. Tengo un grupo de práctica, ¿no? Que puede hacerme llegar las dudas. Si no hay más,